Igual esta, no sé a quién le pueda servir después de esta clase por Zoom, no sé si le sirve a alguien que no participa en vivo, pero bueno, la vamos a grabar igual por respeto a los compañeros que no pueden asistir. Por lo menos para tener una idea de cómo afrontar el trabajo. Yo la verdad que cuando lo leí me pareció como que digo, ¿para dónde arranco? Y bueno, dije, bueno, en la clase por ahí me voy a dar, en el Zoom en vivo, digo, me voy a dar más cuenta de para dónde encaminar. ¿Y ahora tenés más idea de por dónde encaminar, Patricia? Sí, ahora sí, con todo lo que estuvieron comentando ya más o menos para acá, pero cuando lo leí es como que no entendí qué quería que hiciera, digamos, digo, ¿para dónde arranco? Como había muchos temas que por ahí me interesaban. Y Sí. bueno, por ahora voy a contar como experiencia de madre primeriza. Ah, ¿vas a ir por la experiencia personal? Sí, porque pero me pasó cuando que era justo muy joven, cuando tuve mis hijos, y por ahí había cosas que mis hijos fueron haciendo bebés, y bueno, hasta una cierta edad, que no entendía por qué hacían esas cosas o por qué reaccionaban de tal manera, y después cuando empecé a estudiar, digamos, en el profesorado que hice de grande ya mis hijos eran adolescentes, ahí empecé a estudiar Freud, Piaget, todo eso, Ah, ahí fui entendiendo por qué fueron todas esas cuestiones, pero ya era tarde, ya estaban adolescentes, pero igual me ayudó mucho a trabajar la adolescencia después con Freud. claro. Nunca es tarde. El- no, no, pero bueno, para la adolescencia también me sirvió, porque Pero bueno, lo y que es qué la parte cosa de la infancia de tus niños tenés que elegir alguna en particular? claro, sí, sí, vamos a elegir por ahí la primera etapa hasta los 2, 3 años, que es más o menos una etapa que por ahí hasta los 5. Voy a ver después bien a ver Bueno, cuál agarro bien de todas. hacétela fácil, sino elegí un episodio en particular. Sí, sí, bueno, sí, ya tengo un episodio, digamos, en particular que era siempre que me pasaba y yo no entendía por qué era y lo relacionaba a otra cosa, digamos. Me pasaba mucho, digamos, en la etapa de cuando mis hijos tenían 8 meses o algo de eso, de que por ahí venía alguien a casa y lloraban y no querían soltarse y todo eso. Después, bueno, al ir, digamos, estudiando y leyendo, bueno, ahí entendí, bueno, lo de esta cuestión de que ellos se sentían, digamos, como es, no me sale ahora la de los 8 meses, ahí está buscando, se me fue de la mente ahora. La El, angustia de los la 8 meses. angustia de los 8 meses, eso, no me salía la palabra, Está perdón, bien, gracias. pero ¿y ahí eso cómo lo vas a pensar en relación a lo que trabajamos en la cursada? Claro, bueno, con Problemas. respecto a, bueno, iba a ver después todo el desarrollo del niño, Está iba bien. a ver después, Lo que pasa es que ahí no hay, Freud no trabaja tan en no, particular. no, por eso, por las fases de los chicos, por las fases. Claro, bueno, fíjate, ¿eh? Tenés que elegir un episodio, me parece que lo puedas pensar con los conceptos que trabajamos. La angustia, el octavo mes. Hay cosas con las que podrías trabajar de Freud y eso, pero no que hayamos visto en esta cursada. ¿Mm? Que tiene que Bueno, ver con, pero sí, con el momento en el que el niño eh, empieza a identificar qué es lo propio y qué es lo sí, ajeno, de ¿no? los genes, Entonces, sí. pero eso no hay, no hay textos que hayamos trabajado en la cursada de eso. Me puedo Bueno, por fijar. eso tengo que ver bien, a ver, que como por eso no entendía bien para dónde arrancar cómo es el trabajo, por eso todavía no lo empecé, entonces con la clase quería Fíjate, como para darme si una se idea. te complica, elegí un concepto y analizalo. Si se te complica. Sí. Sí, sí, por eso quería ver más o menos, porque bueno, había leído que usted puso lo del artículo, todo, o contar una experiencia, y le digo, en cómo no sabía cómo encaminarlo, pero ahora más o menos con lo que va explicando, ya bueno, voy a resolver para qué lado arranco. Dale. Gracias. ¿Algún otro? ¿Alguna otra? ¿Con dudas? Profe, yo tengo una duda. En realidad no tengo todavía un tema elegido porque estoy releyendo todos los textos para después hacerlo, ¿no? Pero si elegimos algún capítulo de alguna serie, nombramos solamente el capítulo, hacemos una breve referencia al episodio que marcan en el capítulo. Del capítulo me refiero a una serie, ¿no? Lo importante es que se entienda la anécdota que quieren contar de esa serie. ¿eh? Ujú. Y ustedes tienen que pensar que yo no, partí de la base de como si yo no lo hubiese visto. Después si la vi, mejor, pero por si no la vi, se tiene que poder entender con el texto la anécdota en sí misma. Ok, Después, si querés referir qué capítulo, qué serie, eso como vos quieras. Lo importante es que lo que quieras destacar de la serie se entienda sin que alguien haya visto la serie. claro, precisamente es de un psiquiatra que trabaja en un hospital
y le cuestionan el trato que tiene con los menores. Y después él, en base a lo que él siente que está haciendo bien, cuando lo ve de afuera se da cuenta que su actuar hace que en realidad los chicos crean solo en él y en nadie más. Bueno, pues ni idea de qué serie estás hablando, así que va a ser importante que cuentes bien la escena y a partir de que para pensar la transferencia sería. Claro, de cómo actúa el psicoanalista, bueno, en este caso es un psiquiatra en realidad el personaje. Está bien. Pero cómo actúa esta persona quizás sin saber que le está haciendo un mal al otro, pensando que está actuando bien, o si hace el corte y lo pasa a otro psicoanalista, o Bien. si cambia su forma de actuar. Pero no lo tengo todavía, pero No, Eso se, sería bueno. cómo influye en la no, vida de los demás. no se la compliquen. Si no les surge y no están particularmente entusiasmados con escribir alguna anécdota, evidencia personal, no lo hagan. Digo, un buen trabajo también es el explicar un concepto. Digo, háganlo si están convencidos y tienen ganas. Pero si no trabajan un concepto, y me parece que puede, que, que va a estar muy bien también. No se obliguen a elegir una vivencia o analizar un episodio o lo que fuera. Esto es opcional para que tenga ganas de hacerlo así. Pero también puede ser... Profe, Sí, perdón, es que a mí me pasa eso, no tenía ninguna experiencia ni nada que quería relacionar. Yo tenía en vista lo que es la transferencia y bueno, lo que son los obstáculos en la bien. transferencia. Entonces, primero arranqué por los obstáculos y después, bueno, hice como una breve introducción de lo que es la transferencia y bueno, fui incorporando conceptos de otras clases también, pero sin explicar en ningún caso en particular, sino los conceptos. Perfecto. Igual me quedó recorto lo que hice, así que mi idea también era incorporar otras clases y Recorto que expandir un poquito más los conceptos, o sea, rellenarlos un poco más. no llega una carilla. No, Bueno. pensé que era un montón, cuando me di cuenta era media carilla. Quizás es un montón eso también. Mm, Hay gente que escribe de forma muy, muy concisa. Antes, Demasiado conciso me quedó a mí, pero bueno. vos creías que era un montón, antes de agregar otros temas, intentá aclarar más lo que ya tenés. Ok, Digo, no amplíes en temas. Intentá que eso que estás diciendo, releelo, fíjate si se puede aclarar un poco más, si una oración que dijiste de una forma se puede aclarar de otra. Digo, siempre voy mejor, a aprovechar a incorporar de las citas, claro, no por relleno, sino porque por ahí al incorporar una cita también podés explicar mejor, te da otro margen pero de intentá explicación a lo que ya tenía. no abrir nuevos temas, porque Ok, con el tema de la transferencia como obstáculo y como motor, ya en verdad es un tema súper amplio. tiene un montón de información. Pero bueno, por ahí me encontraba con que para explicar lo que era la transferencia necesitaba explicar otra cosa. O para explicar los obstáculos necesitaba explicar qué es la transferencia. Como que el artículo vaya para alguien que no entiende o no leyó los textos, como dijo una compañera, creo, se entienda y sea claro lo que uno quiere decir, sin necesidad de que esa persona haya leído todos los textos. Perfecto, sí. Igual, tampoco cuando uno escribe algo tan específico sobre la transferencia, puede leerlo alguien que no tenga idea de nada, porque es imposible. Entonces, si no, uno tiene que explicar desde el inconsciente todo, y no. Sí, A eso lo damos. Vos da por sabido lo que vimos en la cruzada, puedes darlo por sabido, ok, digamos, para explicar tu texto. El tema es que bueno, si vas a dedicarte, sí, si vas a hablar del obstáculo transferencial, eso necesariamente hay que hablar de qué es la transferencia. Pero a mí me parece que con que expliques qué es la transferencia y cómo la transferencia es obstáculo y motor, ya está buenísimo y es suficiente. ok. No, no te vayas a profundizar porque seguramente tengas más cosas para decir al respecto. Claro, mi miedo era irme por las ramas y terminar explicando otra cosa que no es la que yo quería explicar. Entonces, si vos ves, no te vayas de tema, seguí avanzando, insistí en lo mismo. Te lo digo porque a mí me pasa lo mismo. Yo soy de escribir muy conciso, y cuando uno escribe muy conciso ya quiere cambiar otra cosa, y quizás ahí el trabajo hay que hacer es
Que si está tan conciso, quizás el lector no lo entienda. Porque para uno puede estar claro, pero quizás le faltan cosas a explicar para que el otro lo entienda mejor. Claro, siento que por ahí lo entiendo yo sola y el lector no. Exactamente. Ok, gracias, profe. ¿Qué más? ¿Quién más? Hola, profe, ¿le puedo comentar del mío? Por favor. Sí, a mí se me había ocurrido una experiencia personal y relacionarla con el tema de la clase 2, el inconsciente. De alguna forma para, qué sé yo, fue un tema que había tratado en terapia y de alguna forma para ver cómo nuestras acciones las acciones ahora cotidianas están condicionadas por vivencias y bueno, ciertos traumas y demás. Y bueno, iba a usar de texto la conferencia 1, algunas citas que vi que me parecieron que iban acorde, y después el otro texto no me acuerdo, pero también es de la clase 2, más o menos lo iba a preparar por ese lado. Bárbaro. Pensá, cuando vayas para pensar cómo nuestros actos están condicionados por un determinismo inconsciente, quizás lo mejor es elegir un acto en particular y explicar el determinismo de ese acto. Sí. En vez de todos nuestros actos, sino, bueno, elegir uno y demostrar cómo. Freud, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, que si querés te lo mando después o lo subo, algún fragmento, Sí. no es algo muy divertido que hace es, él empieza a demostrar cómo cualquier número que uno se le ocurre supuestamente sin razón, en verdad hay un determinismo inconsciente ahí. Entonces Freud le dice, bueno, pensó un número, y él dice 1408. Y, por ejemplo, un número dicho al azar, y él dice que si se lo analiza uno puede encontrar el determinismo inconsciente para la elección de ese número. Yo ahora dije 1408, no se me ocurre igual cuáles son las razones, pero si me dedicara a interpretarlo, debería llegar a una conclusión de el determinismo inconsciente de la elección de ese número al azar. Entonces, Claro. ir a una acción y explicar ahí donde se ve el determinismo inconsciente. Y echarle un vistazo ahí a Psicopatología de la Vida. Sí, yo tenía pensado eso. Era una acción en particular que se daba como un hecho repetitivo y que me lo ponía a pensar y demás y no le encontraba el porqué. Y bueno, eso habíamos llegado como a una especie de conclusión. Buenísimo, perfecto entonces. Bueno, gracias, profe. ¿Qué más? Hola, profe. Y Jessica, ¿Qué tal? Primera vez que hablo en la clase. Hola a todos. bienvenida. Siempre hay una primera vez para ver una clase. Sí, no, yo elegí la transferencia, Bien. pero no lo hice con citas, solamente expliqué. Bueno, ¿y estás conforme con cómo quedó? Sí, Bien, entonces, buenísimo. ¿Explicaste la listo, transferencia y la transferencia como obstáculo y como motor o cómo la explicaste? como obstáculo. La transferencia como obstáculo. Bien. Sí, hice un poco de lo que estaban hablando recién con la otra compañera. Como también me quedaba chico, utilicé varias veces el tratar de explicar el concepto, con otras palabras. Bárbaro. Si quieres, se los puedo leer aunque sea un pedacito para que vea si está bien el ejemplo. Pasa que, a ver, bueno. Es un pedacito, sería la introducción. Dale, como es la primera vez que hablas, vamos a darte un ratito, dale, léelo. Gracias. La transferencia se trata de un sentimiento del paciente ligado a una vivencia que se transfiere al psicoanalista, ya que es el espacio idóneo para depositar ahí una cierta vivencia o demanda. El paciente traduce inconscientemente y revive sus antiguos sentimientos, afectos, deseos infantiles, deseos reprimidos hacia su terapeuta. Es como que explique lo mismo, Perfecto. pero Lo que me hace ruido, ya que hablaste, te voy a hacer un comentario. Es decir, que la transferencia es un sentimiento. sí, es un sentimiento del paciente. No, la transferencia es un fenómeno por el cual
el paciente transfiere algunos sentimientos. ¿Se entiende? Que no es lo mismo decir que Sí. es un sentimiento. Un fenómeno, entonces. Claro, sí, a mí se me ocurre la palabra fenómeno, habrá otras mejores de Freud seguramente, pero no es que es un sentimiento en sí, no es un sentimiento en particular. La transferencia, los sentimientos son la tristeza, la alegría, la pena, el amor. La transferencia no es un sentimiento, es la transferencia de sentimientos, en todo caso, de un paciente hacia el analista. Una Sí. manifestación. Una manifestación. Sí. Yo puse Proceso como se que era podría el... usar. ¿Cómo? La palabra proceso se podría usar también. Sí, también, un mecanismo. Habría que ver qué dice. Yo puse como que era el traspaso Está bien. Es un sinónimo de transferencia, está bien. de esto inconsciente a lo consciente y depositarlo en la figura del psicoanalista. Pero por eso es bueno cuando yo digo, vamos a las citas, porque estamos discutiendo esto y si uno ve cómo lo dice Freud, Freud lo cita bien y dice claramente que es una transferencia en el texto. sí, claro, pero habría que cuando nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué palabra podemos usar? Si la transferencia es un sentimiento, quizás Jessica va, encuentra el momento que Freud dice la transferencia es un sentimiento, y listo, ya está, se acabó la discusión para mí, sobre todo cuando estamos leyendo, estamos intentando entender a Freud. Claro, si ella encuentra por ahí un pedazo en el texto, encuentra algo donde plantea Freud que para él se relaciona como un sentimiento y ella cita esto, entonces ella puede ir a hacer mención a lo que ella Pasa tiene que hay que planteado. fijarse bien si Freud dice que la transferencia es un mecanismo por el cual el paciente transfiere sentimientos o si dice la transferencia es un sentimiento. Yo dudo que diga la transferencia es un sentimiento, pero puedo estar equivocado. Y ahí me corregirán. Claro, yo puse como que es un mecanismo en el cual el paciente transfiere, como para no utilizar las mismas palabras, pero quise poner el mismo concepto. Igualmente ahora voy a incorporar las citas y eso, bueno, me va a llevar a cambiar palabras. Pero porque también cuando uno habla de la transferencia, la menciona mucho, la transferencia. Entonces, para no utilizar, busqué sinónimos, pero tratando de no desviarme del concepto. Ahora que surgió esto, es una buena práctica, en todo caso, cuando los que están trabajando la transferencia, vean si en el texto de Freud hay alguna definición concisa de transferencia. A ver cómo la Tiene varias, tiene muchas. Yo creo que el concepto es el mismo, pero utiliza diferentes palabras y por ahí diferentes ejemplos para explicar lo que es la transferencia, y ahí es cuando te marea un poco si no elegiste una cita. Por eso por ahí, ahora yo que me doy cuenta, me voy a elegir una cita para poder desarrollar en base a eso. Porque hay varias partes en las que dice que es una transferencia. Y la transferencia es esto, de lo inconsciente a lo consciente, de lo que es el traspaso. Está perfecto en términos generales lo que me leíste, ¿eh? Estoy hilando fino, aprovechando que lo leíste. Pero no es que está mal lo que hiciste, ¿eh? O sea, es una sutileza que te estoy marcando y que Sí. no te la marcaría si no lo hubieses leído acá. Es para que aprovechemos y mejoremos nuestros trabajos, ¿eh? Pero está bien, todo lo demás está perfecto. Genial, gracias. Eso, cuando yo le hago comentarios corrigiendo, marcando algo, tómenlos, que se los hago para que hagan la mejor versión del texto ustedes posible. No lo tomen como algo malo. Es un señalamiento que la idea es que lo aprovechen para pensar. Nada más. Mi miedo, profe, por ahí es tomar una cita, porque muchas veces en una cita encontramos un concepto y más abajo, más leyendo el texto, cambia completamente el concepto. Es como explica eso y después lo revierte y lo explica. Es como pasaba, no me acuerdo en qué conferencias. En una conferencia explica unos conceptos y en la otra reconoce el error o reconoce que hay cosas que no estaban del todo cerradas en una conferencia y las empieza a explicar en la otra. Es como que él también va cambiando los conceptos y va mejorando las Se va técnicas. replanteando las mismas decisiones, las mismas Sí, opiniones. claro. Ahí, bueno, eso es dos cosas diferentes. Si Freud dice una cosa en un momento y después en otro momento cambia de idea, no importa, ustedes se basan en lo que están trabajando ahí. Otra cosa, Ok. en el mismo texto, a los párrafos, dice algo y después dice lo contrario, que ahí está usando es una forma más retórica de presentar un tema.
como presentarlo y decir, no es así, saben por qué es así. Una cosa es que Claro. la forma de pensamiento y otra cosa es que sea una forma retórica, y hay que estar advertido de eso. Por ahí da por hecho algo y después lo cuestiona. Pero y si fuera de esta forma, entonces ahí es donde, bueno, yo primero termino de leer el texto y después tomo las citas que me parecen las que explica realmente lo que quiere exponer. Eso está perfecto. Acá María me pregunta, ¿una Ok. carilla con las citas? No, si la pregunta es por una carilla con las citas aparte, no. Las citas que sean parte del texto, al final del texto pueden poner la bibliografía, que es otra cosa, es la referencia de donde ustedes obtuvieron esa cita. ¿Qué más? ¿Este trabajo es lo último que se hace? Último en relación a qué? Es la última evaluación de la cursada. Espero que no sea lo último que hagan, ¿no? Ya termina la cursada, quiere decir, profe. Hagan muchas cosas, sí, ya se estoy haciendo un chiste. Sí, la semana que viene, a ver, hay un tema más, que es que ya no va a haber actividad, que igual probablemente la semana que viene hablaremos algo en general del último tema, pero como es la última clase, también está bueno que charlemos un poco todos y comentemos un poco la cursada también. Así que esta es la última actividad que hacemos en esta cursada, sí. Después espero que todos sigan haciendo otras cosas, ¿no? Que no sea lo último que se hace. Es muy definitivo, así dicho, ¿no, Fabiana? Profe, Sí. ¿me escucha? Costo. Yo le dije lo del acto fallido que quería hacer. Bien. Y que siempre me pasaba lo mismo a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre a mi perrita, siempre le llamo por el nombre Ahí tuviste un acto fallido de nuevo. otra vez. Pero siempre con lo mismo. A mi perrita le digo, Mica, le digo. Cuando vengo, o sea, voy a visitar a mi mamá, por ejemplo, veo a mi hermana, todo. Y cuando vuelvo a mi casa, le digo, Mica, le digo a mi perrita. Entonces yo quiero poner eso. Que siempre, mi perrita se llama Polita. Polita se llama. Siempre le digo Mica. Y ¿Cómo se llama tu hermana? Micaela se llama mi hermana, sí. Me gustaría poner eso, pero no sé si mi interpretación está bien o está mal. Yo sé que usted dijo que... No, que, por ejemplo, me pasa también cuando yo veo a mi perrita jugar. Entonces digo que tal vez la veo como que es chiquita y me acuerdo de ella, no sé. Pues, Algo así pienso yo. sí, pero, o sea, tu hermana es menor. Tiene 14, pero yo la veo re chiquita. Siempre la veo así. Va a cumplir 14, pues yo la veo y le digo la bebé y todo eso. Para mí es mi bebé. Y así. Igual, pero, Sí. a ver, no es un poco, o sea, una cosa es bebé y otra cosa es que sea la mascota, ¿o no? No, yo sé que a mi perrita también la trato de esa manera. Ah, ¿tratás como un bebé a tu perrita también? También lo mismo. Ajá. Ah, mirá. Entonces, quizás más que pensar, o sea, yo pensaría más que cuál es tu vínculo con tu hermana, cuál es tu vínculo con tu perrita. ¿Por qué a tu perrita le decís como a tu hermana? Puede ser. ¿Es tu bebé, Yo tu perrita? no tengo hijos y vamos a decirle que la malcrio y todo así. Yo lo daría por la situación de que ella como que canaliza en la hermana y en la perra un deseo de ella por ahí de ser madre, de tener un Bueno, hijo. Patricia, vos la interpretaste sin... No se la dejaste pasar, ¿eh? Y no, es así. fuiste Ella, con toda. toda la bebé y todo, que ella, el deseo reprimido de ella de ser madre. No sé, eso lo decís vos. Ya está aprobada, profe, ya está, con esto ya aprobé. Yo no me atrevería a Chicos, decir tanto, pero bueno, quizás Fabiana lo tenga más claro ella. Pensalo, analizalo. Está bueno. ¿No te atrevería a decir tanto Igual- porque está en lo cierto? Igual, Patricia, digo, eso es algo para tener en cuenta, ¿no? Un analista, y nos pasa, podemos tener muchas hipótesis de por qué a un paciente le sucede algo u otra cosa, pero no tenemos que olvidar que el saber sobre el fallido solo lo puede tener Fabiana, ¿eh? Así que sería muy lanzado. No, por eso,
Claro, por eso sería como una pregunta para ella, no será como un deseo de ella de que Claro. quiere de ser madre, de que tener a alguien Claro. para quien cuidar, que a quien Uno- malcriar, a quien eso. Eso ahí ya estaría, yo para pensarlo eso como una intervención de un psicoanalista, ¿por qué sería problemática? Porque ya estaría adjudicándole un sentido al fallido. En todo caso, un analista debería permitirle a Fabiana que se explaye un poco más. ¿No? Porque interpretaciones se le pueden ocurrir millones. A mí se me ocurren algunas malvadas también, que no las voy a hacer, digo, todos se nos pueden ocurrir cosas. El tema No, es... no era malvada, digamos, la mía era por No, el la planteo tuya de cómo ella trata a la hermana y digamos, cómo ella claro, el no, concepto que tiene de la hermana, que es su bebé, que esto, que el otro, la tuya no y era que para nada entonces, malvada. Yo te digo que a uno se le pueden ocurrir un montón de cosas. El punto es qué interpretación hace Fabiana. Así que, claro. ¿cuál es el deseo en juego en ese fallido, Fabiana? Yo lo veo como que las trato, o sea, porque yo cada vez que me pasa más cuando veo a mi perrita jugar. Entonces es como que veo, vamos a decirle, la infancia en ella. No sé, en mi perrita cuando yo la veo jugar ahí me pasa, le digo Mica, Mica, le digo, y no sé, y así. Bueno, pero lo que decía Patricia, sí está bien, es que hay que ubicar qué pensamiento inconsciente está en juego en ese acto fallido. Lo que vos decís es todo del orden de, bueno, porque la veo parecida, pues son dos niñitas. Ahí me parece que es una interpretación que no responde a la lógica freudiana, en el sentido de pensar qué pensamiento inconsciente produce ese fallido. ¿Se entiende? Sí. Pero eso tendrías que ver, bueno, no sé, Patricia te tiró así lo del deseo de ser madre, yo qué sé. Uno también podría pensar en el odio que puede tener una hermana mayor a su hermana menor y la acusa de perrita también, ¿no? Digo, Ah, no, no. no, te digo, No, por ahí también puede ser sobre ella, sobre pero una eso situación de ella de sobreprotección. eso tendrás que verlo vos, pero me parece que no es suficiente decir la veo como una niña, porque ahí no hay pensamiento inconsciente en ese fallido, es pura conciencia, y un fallido necesariamente introduce un pensamiento inconsciente que es reprimido. Así que, si querés hacerlo por esa vía, puede ser, pero vas a tener que hacer un trabajo ahí más profundo de qué significa ese acto fallido. O puede ser por ahí que lo rehaga como un análisis del inconsciente de por ahí de ella de anhelar esa cuestión de relación con la hermana que tenían cuando eran chiquitas, que jugaban y esas cosas también. Puede ser, quizás quiera ser ella una niña también de nuevo, no sé, Claro, pero eso es trabajo de ella, digamos. Eso tendrá que verlo ella. Lo que sí me parece importante para el parcial es que, bueno, el acto fallido incluye un pensamiento inconsciente reprimido. Así que hay algo de eso que es necesario al menos formularlo y tenerlo presente. ¿Eh? Lo puedo nombrar nomás porque si yo no llego a interpretarlo bien. Por ejemplo, ahora no se me Está bien, trato y no. podés, no llegues, no importa, pero en todo caso, que quede formulado como pregunta. Digo, lo que tiene que quedar claro es qué considera. Lo que importa en este examen, digamos, es que si vos vas a analizar acto fallido, que quede claro qué es un acto fallido. ¿Entendés? ¿Y Ajá. qué es un acto fallido? ¿Y cómo lo define Freud? Bueno, vos en el tuyo puedes avanzar hasta donde quieras, pero en el texto tiene que quedar claro que entendés qué es un acto fallido. Claro, el concepto. Exacto, explicar el concepto. Bueno, gracias, profe. Aldana tiene un pitbull, lo trata como un bebé y tiene un hijo. No sé, el bebé, tu hijo los pitbull en general son bastante enérgicos, ¿no? Tu hijo habrá que ver cómo es ahí. Pero No, bueno, lo que quise decir es que justamente lo que vos después explicaste, que para ponernos a pensar hay muchas cosas posibles si nos anticipamos. claro, Cuando alguien saca algo, claro. eso es lo que quise decir, que Con los no hay perros que pasa, generalizar tampoco. exacto, con los perros son también seres especialmente preparados para la transferencia. Uno transfiere un montón de cosas sobre los perros, ¿no? Porque están ahí, no hablan, generan amor, entonces realmente ocupan lugares transferenciales muy importantes en las personas. Profe, Sí, cuando vos le haces como que el perro habla, sí, esa es muy buena. todo el tiempo estábamos nosotros. Bueno, pero eso pasa también en un psicoanálisis, porque las palabras que usa un analista, en general, el paciente las toma como les parece. Entonces,
un poco es una forma bastante humana hacer hablar el otro, es decir, pensamos que dicen lo que nosotros creemos que dijeron. Pasa mucho eso, ¿no? Con el perro es el colmo en que uno directamente le pone una voz diferente y lo hace decir cosas. Pero pasa también con todos los vínculos humanos en general. Escuchamos lo que queremos escuchar muchas veces. ¿Y a qué se debe eso que uno transfiere ese pensamiento, para así decirlo, a los perros en este caso? ¿A qué se debe? Y que me parece que es la naturaleza de funcionamiento, no sé, ya no sé qué decirte en verdad, pero esboza una respuesta. Ocupan un lugar amoroso los animales, ¿no? Digo, ocupan son un vínculo amoroso. Y como en cualquier vínculo amoroso, como dice Freud, que la transferencia no es solo analista, todo vínculo amoroso supone una repetición de vínculos anteriores amorosos de la historia de un sujeto. Bueno, el perro ocupará alguno en particular, facilitado por el lugar de perro, ¿no? En el sentido de, bueno, más fácil que un perro ocupe un lugar de un niño o un bebé que de un padre que da órdenes, ¿no? Porque el perro en general difícilmente, pero puede pasar. Había... no, bueno, me voy a ir por las ramas. Yo le pongo una voz a mi perrita para mandarle a hacer cosas a mi esposa y las hace sin enojarse. Muy bueno. O sea, tu marido prefiere hacerle caso a tu perra, digamos. Sería un poco ese es el método. Bueno, ¿qué más? Cuestiones del examen, che. A ver quién más, alguien que no haya hablado. A ver, yo tengo acá, voy nombrando. A ver, Claudia. Si estás ahí. Bueno, no está, me parece. Vamos a seguir. Hola, profe. Yo, Sí, Vanessa. Vanessa. Buenas tardes. Yo elegí el de la transferencia. Bien. Ayer estaba, bueno, volví a releer todo de nuevo. Y nada, lo que hice es tipo una introducción sobre la transferencia. Bien. Luego hice de la misma lectura obligatoria, elegí 5 citas, de repente es mucho, lo voy a hacer menos tal vez. Y hice tipo un resumen, igual hablé también sobre esas citas con respecto a Freud, pero también hablé directo, o sea, también, no sé cómo explicarlo, sobre la transferencia, no sé si es buen camino o no. Se te cortó, pero a ver, hacer un resumen de Sí. un concepto está perfecto. Después estoy de acuerdo que quizás 5 citas sean demasiadas, fíjate. Bueno. Elegí las que te sirvan y que sean parte del texto y que estén articuladas. Pero el concepto de resumen me parece que está perfecto. Si ustedes hacen un Igual resumen, lo que hice es con mis palabras. En realidad me cuesta hacerlo con mis palabras un montón, pero quisiera, a ver si se puede, o no sé, a ver qué me dice usted, de poder mandárselo si se puede por, no sé, por mail, para que pueda mirarlo, chequearlo si estoy por buen camino, si estoy mal, obviamente para volver a hacerlo. Sí, mándamelo cuando quieras. Pero ya que dijiste esto me parece una gran idea. O sea, no lo había Porque dicho. ya estoy, en realidad ya estoy casi terminado, o sea, pero me da como miedo, tengo miedo si está bien o si está mal, o sea. Mándamelo, pero esto que vos dijiste lo digo para el resto. Hacer un resumen es una buena idea. O sea, elegir un texto y hacer un resumen articulado, que sea un texto, cumpliría con la consigna perfectamente. Digo, por ejemplo, un resumen de lo que dice Freud de la transferencia. Perfecto. Bárbaro. Profe, aunque no tenga todas las citas, digamos, hacer el resumen total de ese texto, o por ahí elegís 2 citas y bueno, haces el resumen de todo el texto. Igual. O de una parte, de un tema, no tiene que ser todo el texto, pero pensar en concepto de resumen me parece que está bien. Porque en un resumen necesariamente van a ustedes estar explicando el tema.
Así que eso estaría bárbaro. Profe, y le hago una pregunta. Con el tema de la transferencia negativa, se sabe que es todo lo contrario a la transferencia positiva, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente no está predispuesto a seguir con la terapia? O sea, ¿qué pasa por parte del psicoanalista? Porque por parte del paciente ya se sabe que por más que vaya con otro analista, va a seguir estando mal, o sea, no se va a curar, digamos. No sé si me expliqué bien. A ver, sí, si un paciente decide, es muy no habitual que un paciente interrumpa su tratamiento y puede tener que ver con la transferencia negativa, que habrá que ver ahí en ese caso cómo fue manejada o alguna decisión de alguien de interrumpir, digo, porque prefirió llegar hasta ahí con su análisis, digamos. Después, el análisis siempre, Pero ¿qué haría el psicoanalista? si alguien decide interrumpir un análisis, Sí. sí, ya no puede hacer demasiado, ¿no? Si ya no, Ok. cuando interrumpe... Mira, hay un caso de Freud analiza, es un caso clásico, que es el caso de Dora, que Dora le dice, bueno, esta va a ser mi última sesión, dice Dora, e interrumpe el tratamiento, no llega a concluir, y Freud dice, bueno, es la última sesión, no importa, trabajaremos hoy también en esta última sesión. El analista trabaja hasta que mientras el paciente va. El día que el paciente va más, ya está. Si se corta, volvemos de nuevo un poquito. Entonces, después cuando el paciente, el analista no va a salir a perseguir a los pacientes, ¿no? Pero hasta que estén en el análisis se trabaja de forma analítica. Después, si un paciente decide interrumpir, interrumpe. Pero hasta ese momento, el analista tiene que sostener su posición. Ok, profe, gracias. Sí, después hay muchas personas que van rebotando de análisis en análisis. Bueno, quizás sea su... Profe, mucho habla, hay una parte también que habla de esto de la transferencia en el psicoanalista, de que probablemente al dar por terminado el tratamiento sin que esté curado el paciente, lo va a repetir en el próximo psicoanalista porque ya esos traumas serían infantiles, se reproducen porque no están del todo curados. Sí, igual hay una